Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco condena el ataque a la Catedral de Managua, en Nicaragua. La crisis en Nicaragua llevaba poco tiempo en curso cuando el cardenal Leopoldo Brenes, desde Roma, definía así la situación. Lo habíamos visto en las dos guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas, pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no, personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. Era junio de 2018. Las protestas y el malestar ciudadano habían comenzado en el mes de abril. El gobierno de Daniel Ortega respondió a la contestación popular con una fuerza desmesurada. Los obispos tuvieron que salir así a las calles, custodia en mano, para proteger a los civiles. Desde entonces la situación no ha mejorado mucho. Incluso los sacerdotes del lado del pueblo también han sido agredidos. El último golpe ha sido este. Hace unos días, la Catedral de Managua, la Capilla de la Sangre de Cristo, fue atacada con un cóctel Molotov que la ha dejado en este estado. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Los obispos de Nicaragua definen el ataque como un acto sacrílego y de intolerancia y el cardenal Brenes lo llama acto terrorista. El gobierno, por su parte, asegura que el incendio lo provocaron las velas que colocan los fieles en torno a la figura del Cristo. Incluso el Papa, muy pendiente de la situación de Nicaragua a través de canales oficiales como el Nuncio y de otros oficiosos, condenó el ataque. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su último informe sobre libertad religiosa, señala que el gobierno de Daniel Ortega mantiene una retórica de odio contra la Iglesia Católica. Según este estudio, el régimen sandinista incita al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. Se cumplen 4 años de la visita del Papa Francisco a la Porciúncula en Asís. Hace 4 años, el Papa hizo una visita express pero muy emocionante y llena de profundo significado. Participó en la celebración de los 800 años del perdón de Asís. Desde allí recordó que la vía del perdón puede renovar de verdad la Iglesia y el mundo. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. Un mensaje que no pierde vigencia y que tiene profundas raíces en este lugar. Pero, ¿qué es el perdón de Asís? Se trata de la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria durante los 2 primeros días de agosto. La tradición nace tras una experiencia mística de San Francisco de Asís en 1216. Es un fatto que comincia da una tentación. Es un hecho que nació de una tentación. Francisco estaba detrás de la porciúncula, cerca de un rosal cualquiera, y es tentado. ¿Cómo decide afrontar esta tentación? Después de varias resistencias, decide tirarse desnudo en el rosal, pero el Señor lo premia, y en el momento en el que se tira el rosal pierde las espinas. Ese mismo rosal se preserva en la actualidad sin espinas. Luego de ese hecho, San Francisco es acompañado por 2 ángeles al lugar de la porciúncula. Allí se le aparece Cristo y la Virgen, y Dios le pregunta qué quiere que haga por él. Francisco pidió la indulgencia plenaria para todos los peregrinos que acudiesen a esa capilla. El Señor
gliela concede. Dios le concede esta petición en un tiempo en el que se podía ganar la indulgencia plenaria haciendo largos viajes a Tierra Santa, que no todos podían hacer y que eran hasta peligrosos. Francisco no podía entender cómo una cosa esencial, el perdón de los pecados, no estuviera disponible para todos, sobre todo para los más pobres. Luego acude ante el Papa Inocencio III, quien entiende que se debe a una gracia directa de Dios. Durante siglos, la indulgencia solo pudo ganarse en la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles, pero actualmente se puede hacer en todas las iglesias franciscanas y en todas las iglesias parroquiales de Asís. Además, para obtener el perdón de Asís es necesario cumplir las normas, confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tomado de San Mateo, tenemos la historia de Jesús, de que después de la multiplicación de los panes, envió a sus discípulos en la barca, cuando ya estaba muy alejada, ya había pasado, oscurecido. Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Al acercarse a la barca, los discípulos estaban petrificados porque pensaban que era un fantasma. Jesús les dice: no teman, soy yo. Y Pedro, como siempre, le dijo: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando el viento era muy fuerte, Pedro sintió miedo, quitó la mirada de Jesús y entonces comenzó a hundirse. Y le dijo: auxilio, sálvame. Jesús lo agarró de la mano, lo sacó del agua y nuevamente lo puso en la barca. De esta forma, Jesús le recrimina y le dice: hombre, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe. Hoy podemos sacar varios pensamientos de esta hermosa lectura. Hoy celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes. Y muchas veces en la vida tenemos nosotros también esos problemas. Pero en medio de todas esas situaciones, Dios también se nos hace presente. Algunas veces quizás nosotros podemos verlo como un fantasma o como alguien que está ahí, ¿verdad? Pero que nos da miedo y al mismo tiempo no. Cuando decidimos caminar en fe, vamos hacia Él. Y al ir hacia Él, nosotros comenzamos a sobrellevar todas las situaciones de nuestras vidas, los problemas, las necesidades, las dificultades, todas aquellas situaciones que llevamos en nuestras vidas diarias. Y si es un problema mayor como la enfermedad, si es un problema mayor como la desesperación de alguna situación, el Señor va a estar ahí. Y mientras nosotros pongamos la mirada en Jesús, vamos a poder caminar sobre esas turbulencias de la vida. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, entonces nos hundimos, porque queremos confiar en nuestras propias cosas, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias situaciones. No, siempre nosotros como cristianos debemos de despojarnos de nuestros egocentrismos, de nuestros orgullos y confiar en ese Jesús que está siempre junto a nosotros en cada circunstancia de nuestras vidas. Que así sea. El Papa Francisco nos dice durante el Ángelus que la lógica de hacerse cargo del otro es la lógica del cristiano. En estos tiempos de pandemia, para el Papa Francisco, el rezo del Ángelus es uno de los escasos momentos que tiene para estar en contacto directo y personal con los fieles, aunque sea desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico. En sus palabras previas a la oración mariana explicó el sentido profundo del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Dijo que es un gesto que refleja cuánto le importan a Dios sus criaturas. Aseguró que esa debe ser la lógica que distinga a los cristianos. La logica di farsi carico dell'altro, la logica di non lavarsene le mani, la logica di non guardare da un'altra parte.
la logica di farsi carico dell'altro. Quello che si arrangino non entra nel vocabolario cristiano. Tras el rezo del Ángelus, el Papa demostró precisamente esto, que el cristiano no puede ser indiferente a lo que suceda al otro, y lo hizo poniendo el acento en dos situaciones. En primer lugar, lamentó la destrucción de la Catedral de Managua en Nicaragua, víctima de un acto vandálico. El país centroamericano lleva más de 2 años inmerso en una grave crisis social. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stata molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi. Francisco, muy atento también a lo que está sucediendo durante la pandemia, insistió de nuevo en las consecuencias económicas de esta situación, especialmente para las familias. Auspico che con l'impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici si rilanci il lavoro. Senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo, perché sarà un problema della post-pandemia, la povertà, la mancanza di lavoro, e ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema. Pese al intenso calor en Roma y a las medidas sanitarias, un domingo más, cientos de personas quisieron acompañar al Papa en la plaza de San Pedro. Según su biógrafo, Benedicto XVI estaría muy delicado de salud debido a una infección en la piel. El periodista Peter Sewell, quien está considerado el biógrafo de Benedicto XVI, visitó recientemente al Papa emérito en el monasterio Mater Ecclesiae para presentarle su biografía. De acuerdo con el escritor, el estado de salud del pontífice emérito habría empeorado en las últimas semanas debido a un herpes zóster, una infección que le está atacando la piel del rostro y que además provoca fiebre y picor. Según Sewell, Benedicto XVI, de 93 años, está extremadamente frágil y casi sin voz, aunque parece que durante su encuentro estaba bien de ánimo e incluso llegó a decir que si recupera las fuerzas, volverá a retomar la pluma. Peter Sewell también habría dado más detalles no solo de lo concerniente a la salud del Papa emérito. Según el periodista, Benedicto XVI tendría ya redactado su testamento y habría incluso elegido dónde reposarán sus restos mortales: la antigua tumba de San Juan Pablo II en la cripta de la Basílica de San Pedro. Una elección motivada, según el diario alemán, por lo cercano que sintió siempre a su predecesor. La muerte de su hermano George el pasado 1 de julio ha sido un duro golpe para Joseph Ratzinger. Pese a sus 93 años y su debilidad, Benedicto XVI no dudó en viajar a Alemania el 18 de junio para acudir al lecho de muerte de quien para él ha sido más que un hermano. El Santo Padre le dice a los jóvenes en Medjugorje que no vivan según el relativismo o la cultura de lo provisional. El Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes que participan en el encuentro anual de oración en Medjugorje. Este año tiene como lema Venid y veréis. Francisco les dice que la palabra ven, además de indicar un movimiento físico, tiene un sentido más profundo y espiritual. Indica un itinerario de fe cuyo propósito es ver para encontrar sentido a la propia existencia. El Papa pide a los jóvenes que no se dejen llevar por el relativismo y la cultura de lo provisional e inmediato. Francisco los anima a no tener miedo y a buscar, confiar y dar testimonio. Además, les presenta a la Virgen María como el gran modelo de la Iglesia con un corazón joven. El encuentro tiene lugar en Medjugorje, donde el Vaticano estudia una serie de posibles apariciones de la Virgen. En 2019, Francisco autorizó que se puedan realizar peregrinajes hasta allí. Gente que va allí e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita, ma questo non c'è una bacchetta magica lì, e questo fatto spirituale, pastorale non si può negare.
Todo comenzó en esta aldea en el corazón de la ex Yugoslavia comunista. El 24 de junio de 1981, 6 jóvenes vieron por primera vez a una mujer que les llamaba y que se identificó como la Virgen María, Reina de la Paz, y lleva un mensaje de reconciliación y perdón. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que está ocurriendo en Lima, Perú y sus alrededores. Reporta para ABA Televisión y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. El Congreso ha estado escuchando al primer ministro con sus proyectos, a algunos ministros también. Después de 20 horas de escuchar y debate, el Congreso no le ha dado confianza a este gabinete. Y es un poco criticado por la prensa el que no le hayan dado la confianza, dado que han presentado iniciativas muy bonitas y muy prácticas y muy eficaces. En lo social, el dar cada 2 meses una ayuda para las familias pobres que tengan niños de menos de 24 meses, también el dar jubilación a todo el mundo, también el que también el DNI sirva como una tarjeta de débito, también el que los estudiantes universitarios que no pueden pagar en la universidad privada puedan pasar a la pública, que es gratis, y abriendo como 15.000 nuevas plazas. En fin, bastante interesantes las iniciativas que han presentado, pero a pesar de todo, especialmente por el Partido de Acción Popular, no se les ha dado la confianza. No sabemos qué pasará ahora, pero este es el resultado, que en parte es bien criticado por la prensa, el haber sido un poco irresponsables en no dar este acto de confianza, este voto de confianza al Perú. En cuanto a los contagiados y fallecidos, Perú está muy mal, está como perdiendo la batalla. Se hablan de 50 y tantos mil muertos, fallecidos por el coronavirus. Según una estadística, parece ser que el 85% de los que han fallecido tenían sobrepeso. Entonces hay que cuidar para no tener este sobrepeso. Un 15% tenían quizás presión alta y también diabetes. Es decir que el COVID-19 no es solamente esa enfermedad, está unida a otros estamentos que podemos tener en nuestro cuerpo. Esto es un llamado pues a trabajar por vivir de una manera pues higiénica en cuanto a la salud. Un obispo de Puno, Monseñor Jorge Carrión, ha lanzado una regañina muy fuerte contra muchos que van sin prevenirse, sin mascarilla, incluso desafiantes, diciendo que de esta manera están haciendo que mucha gente también muera, no solamente ellos. Y esto es la verdad. Cuando uno no está prevenido, cuando uno va desafiante, puede contagiarse él y contagiar también a los demás. En el arzobispado de Arequipa se ha incrementado el número de comensales gratis también. Esto lo estamos haciendo en muchas parroquias y, bueno, queremos felicitar al arzobispado de Arequipa en su comedor popular gratuito. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. Un proyecto ayuda a niños emigrantes a recuperar el tiempo sin ir a la escuela. La cuarentena no ha sido fácil para los más pequeños de la casa, especialmente si viven situaciones familiares muy frágiles y el confinamiento agravó el nerviosismo y la tensión.
Muchos desean volver a la escuela cuanto antes para compartir con sus amigos y aprender cosas nuevas. Esa es parte de la experiencia de las escuelas de verano de la comunidad de San Egidio y Jóvenes por la Paz. Lo primero que dijeron los niños fue: finalmente, lo esperábamos, estamos felices, qué bueno es estar aquí. Una niña de 7 años nos dijo: gracias por liberarme de mi prisión. Vive en una casa de 10 metros cuadrados, en una habitación con prácticamente toda la familia, y volver a la escuela fue la liberación de un periodo oscuro y triste. Incluso muchos niños, hijos de inmigrantes, casi habían olvidado hablar italiano. Al inicio tenían problemas para comunicarse con sus amigos. Pienso en 2 niños sirios que llegaron en el último corredor humanitario en enero y que fueron incorporados a una escuela. Habían empezado a hablar un poco de italiano y luego se encontraron con la escuela cerrada. Durante el tiempo de la escuela de verano han vuelto a hablar italiano y están muy contentos. El cierre de la escuela les dejó un gran vacío, uno de los motivos por el cual muchos estudiantes de secundaria y universidad respondieron a la invitación de dar clases a los pequeños y recuperar el tiempo perdido. Hay niños de todas las nacionalidades, hay niños italianos, entre ellos niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad. Incluso los niños con síndrome de Down han expresado un gran deseo de estudiar. Además, a través de juegos aprenden cómo prevenir el contagio del coronavirus y poder llevar a cabo las actividades de manera segura. Las actividades se realizan en ambientes ventilados y se priorizan las actividades al aire libre. Frecuentemente se desinfectan las manos, el uso de mascarillas es obligatorio y cada uno tiene una bolsa con su material. Hoy, 4 de agosto, en el santoral de la iglesia, celebramos el día de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Conozcamos su historia. El problema era que por su corto entendimiento no figuraba en la lista oficial de los seminaristas que estaban exentos del servicio militar. Y por lo tanto, Juan Bautista María Vianney fue enrolado el 26 de octubre de 1809 en las huestes de Napoleón que se preparaban para invadir a España. Al llegar a Lyon, con los demás reclutas se enfermó y fue enviado al hospital. Una vez recuperado, no tuvo más alternativa que emprender el camino solo para alcanzar a sus compañeros, pero el recio invierno recrudeció sus dolencias y tuvo que refugiarse en un cobertizo en el que, en medio de la oscuridad, comenzó a rezar con toda su devoción el Santo Rosario. De pronto un extraño joven entró a la ramada y le pidió que lo siguiera hacia la casa de un labriego que lo cuidó devotamente. Tras recobrarse, se presentó ante el alcalde del lugar, le contó que, aunque involuntariamente, era un desertor, delito que en aquella época se penaba con la pena de muerte. Pero el indulgente funcionario le cambió el nombre por el de Jérôme Vincent, lo escondió, lo hizo pasar por maestro de la escuela del pueblo y allí permaneció Juan Bautista María Vianney hasta 1811, año en el que el emperador francés emitió un indulto para todos los desertores y por fin pudo regresar a su casa y a su sueño de ser sacerdote. Juan Bautista María Vianney, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786, era el cuarto hijo de un piadoso matrimonio campesino y creció cuidando ovejas, observando cómo sus padres acogían y asistían a los pobres e indigentes y sufriendo en medio de la turbulencia de la Revolución Francesa la clandestinidad de las misas, pues quienes las oficiaran o asistieran a ellas podían ser condenados a muerte. Aún así, se sostuvo en su indeclinable deseo de ser sacerdote. Para lograrlo, se puso a disposición del padre Bailly, párroco de Écully, quien, siguiendo instrucciones del arzobispo de Lyon, abrió un seminario. Allí recibió al joven Vianney y personalmente se propuso prepararlo, dada su evidente consagración a Dios, porque la incapacidad del alumno para memorizar y digerir el conocimiento le hacía mucho más difícil el camino hacia el sacerdocio. No obstante, luego de su deserción, siempre con la ayuda del bondadoso cura, logró entrar en el Seminario Mayor de Lyon, en donde completó sus estudios. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote y nombrado coadjutor del padre Bailey, con quien terminó su preparación teológica. Muerto su protector y mentor,
el padre Juan Bautista María Vianney, más que un cura, era un encarte para la diócesis. Y por eso lo enviaron para el olvidado pueblo de Ars, un villorrio de menos de 400 habitantes, secularmente abandonado por la iglesia y en donde la indiferencia religiosa se reforzaba con escándalos que, atizados por el licor, siempre terminaban en reyertas. Como no se sentía preparado para enfrentar tal situación, el padre Vianney se dedicó a orar, a hacer penitencia, a ayunar y se entregó de lleno a los pobres, a los que catequizaba con verdadera unción. Sus oraciones, predicaciones y la enseñanza del catecismo ablandaron la apatía de los lugareños, y la fila del confesionario, en el que permanecía hasta 12 horas, se fue alargando y alargando. Y cuando su fama de extraordinario confesor trascendió los límites de la aldea, comenzaron a llegar penitentes de los pueblos cercanos, luego de toda Francia y más adelante del resto de Europa. Era tal la afluencia que diariamente los visitantes que llegaban allí igualaban el número de los pobladores de la aldea. Aunque varias veces intentaron trasladarlo, el pueblo jamás lo permitió. Por eso se mantuvo 41 años al frente de su parroquia, hasta el 29 de julio de 1859, día en el que el santo cura de Ars, después de recibir confesiones durante 6 horas, lo sacaron desmayado. Su salud se deterioró rápidamente y murió en santa paz el 4 de agosto en medio del llanto de miles de peregrinos que esperaban y oraban por él en la plaza. Fue canonizado por el Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925 y posteriormente fue declarado santo patrono de todos los sacerdotes del mundo. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al santo cura de Ars que nos enseñe a vencer nuestras limitaciones para servir a Dios. El viernes pasado celebramos el Día de San Ignacio, un buscador de Dios. La familia jesuita se prepara para celebrar el año ignaciano para el 2021. Hoy viernes 31 de julio, la Iglesia celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Una de sus grandes obras es el libro Ejercicios Espirituales. Los jesuitas están por celebrar el 50 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. A partir del 20 de mayo del 2021 iniciará el año ignaciano bajo el lema Ver nuevas todas las cosas en Cristo. Las actividades comenzarán en Pamplona, España, y se desarrollarán también en Roma. Entre ellas cabe destacar 2 grandes encuentros con los jóvenes y con los pobres. Pues va a ser un año de profundización, de volver a nuestras fuentes, de renovación, de conversión y de pobreza, porque todo esto San Ignacio lo hace en pobreza, como dependencia de Dios, pobreza espiritual y pobreza física, que se vuelca también hacia los pobres. Como postulador de la Compañía de Jesús, el padre Cebollada mencionó 3 causas de interés para nuestro continente. Desde febrero de 2020 se ha reconocido el martirio de Rutilio Grande, muerto en 1977 en El Salvador, y estamos esperando, ahora precisamente dependiendo del virus, cuando pueda ser beatificado. En segundo lugar, el 10 de julio pasado, 2020, pues se han reconocido las virtudes heroicas, o sea, que sea venerable el Padre Quino. El Padre Quino es un ejemplo precioso de 3 países, Italia, Estados Unidos y México, que tienen que ver con su vida, y él pasa 30 años de misionero en México. Es un extraordinario misionero, cartógrafo, científico, agricultor, astrónomo, que es ya venerable por la Iglesia. Y el tercero, que quiero subrayar aquí, es la causa del padre Pedro Arrupe, muerto en 1991. Hemos empezado la fase diocesana en Roma y estamos en ello. Estamos pues yendo adelante con la cantidad de documentos que hay que leer y la cantidad de testimonios que hay que recibir. El Papa Francisco, el primer pontífice jesuita en la historia de la Iglesia, al celebrar la fiesta de su fundador en el 2013, reflexionó y recordó a sus hermanos de la compañía el lema que los identifica, Iesus hominum salvator, que los llama a tener siempre como centro a Cristo y a la Iglesia, a quienes deben servir.
Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.